Hemos estado en un estudio We have been in a study de la vida de Moisés, of the life of Moses, uno de los grandes personajes de la Biblia. one of the great characters in the Bible. Y vimos la semana anterior, And we saw last week, Dios llama a Moisés God called Moses, y lo lleva, está caminando hacia Egipto. and he's walking towards Egypt. Y vimos que tomó mucho para que Moisés se diera a Dios y a su llamado. And we see that it took a lot for Moses to see God and his purposes. Y estamos hablando acerca del llamado de Dios And we're talking about the calling of God en nuestras vidas. in our lives. Y vimos cómo tomó 40 años And we see how it took 40 years para que Moisés aprendiera for Moses to learn que él no era nadie. that he was a nobody. Otros 40 años Another 40 years para aprender lo que Dios podía hacer con un don nadie. to learn what God could do with a nobody. Y va caminando hasta Egipto And he's walking towards Egypt, y vemos que Dios le dice a Moisés, and we see that God tells Moses, no va a ser fácil. it's not going to be easy. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón, I'm going to harden the heart of Pharaoh, pero mi presencia y mi poder está contigo. but my presence and my power will be with Te you. he dado a Aarón, I have given you Aaron, que era el hermano de Moisés, that's Moses' brother, para hablar por medio de ti to speak through you, y para declarar las verdades y liberar a mi pueblo. to declare the truth and liberate my people. Pero vamos a ver, But here we'll see, porque vamos a ver lo que pasa muchas veces. we're going to see what happens a lot of the times. Cuando respondemos al llamado de Dios When we answer the call of God y decimos, ahora las cosas van a ser fáciles. and we say, oh, things now will be easy. Yo he dicho sí a Dios. I have said yes to God. Tal vez tú viniste a los pies de Cristo en los días, Maybe you came to the feet of Christ in the last days. o tal vez comprometiste tu vida de nuevo a Dios. Or maybe you gave your God again, your life again to God. Dices, ahora Dios te voy a seguir de verdad en esta etapa de mi And you vida. say, Lord, now I'm really going to follow you in this part of my life. Y a veces pensamos, And sometimes we think, ahora las cosas van a ser fáciles. now things are going to be easy. Ahora te estoy siguiendo, Señor. Lord, I am following you Vas a now. abrir todas las puertas You're going to open all the doors. y las cosas van a ser fáciles. And things are going to be easy. Pero Dios mismo le había dicho a Moisés. But God himself told Moses, Dice, va a ser difícil. told him, it's not going to be easy. Faraón va a endurecer su corazón. Pharaoh is going to harden his heart. Y te doy todos estos señales. And I'm giving you all these signs. Te doy mi presencia. I give you my presence. Voy a hacer maravillas. I'm going to do miracles. Y vas a adorar, Moisés, en esta montaña con el pueblo de Dios. And you're going to worship God in this mountain with the people of God. Y Moisés llega a Egipto. And so Moses arrives in Egypt. Y el título de este mensaje And the title of this message se llama Cuando las cosas van is called When Things Go de mal a peor. from From bad to worse. Mira a la persona a su izquierda, a su derecha. Look to the person to your left and to your right Dice, ¿qué hago and say, what do I do cuando las cosas van when things go de mal a peor? from bad to worse? Vamos a ver la palabra de Dios. Let's see what the Word of God says. Moisés va por todo el desierto, Moses goes through the desert. llega a Egipto, He arrives in Egypt. ve su pueblo en esclavitud, He sees his people in slavery. ha respondido al llamado de Dios. He answers the call of God. Tiene su vara, He has his staff. tiene los milagros que Dios le ha dado, He has the miracles that God has given him. tiene el nombre sagrado de Dios que Dios ha revelado. He has the holy name of God that God has revealed. También tiene la promesa de lo que Dios va a hacer. He also has the promises of what God is going to do. Él sabía que iba a ser difícil, He knew it was going to be difficult. pero a veces como nos pasa a muchos de nosotros, But sometimes, as it happens to every one of us, dicen, pero para mí va a ser un poco más fácil. we say, oh, but for me it's going to be a little bit easier. No voy a pasar por tanto. I'm not going to go through too much. Mira lo que pasa. Look what happens. Dice la palabra de Dios. The Word of God says, Estamos en Éxodo capítulo 5. we're in Exodus chapter 5. Dice, después Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron, el Señor, Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el Faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Yo no reconozco al Señor
ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos le dijeron, el Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Permite que vayamos al desierto a 3 días de camino para ofrecer sacrificio al Señor, nuestro Dios, no sea que nos castigue con un peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus labores? Vuelvan a sus tareas. Digo también al faraón, ciertamente el pueblo de la tierra es ahora numeroso. No obstante, ustedes los han hecho suspender sus labores. Aquel mismo día el faraón mandó decir a los capataces del pueblo y a los vigilantes, yo ya no daré paja al pueblo para hacer los adobes, como hacía antes, que vayan ellos y recojan para sí mismos la paja. Sin embargo, les impondré la misma cantidad de adobes que hacían antes. No se disminuirá nadie porque están ociosos. Por eso gritan diciendo, vayamos y ofrecemos sacrificios a nuestro Dios. Háganse más pesado el trabajo de los hombres para que se ocupen en él y no presten atención a palabras mentirosas. Vemos aquí en la palabra We see here in the word que en el mismo momento, that in the minimum time cuando Moisés y Aarón dicen, déjanos ir por solo 3 días al desierto, that when Moses and Aaron say, let us go to the desert for 3 days, y hágase la pregunta, and ask yourself tal this. vez están diciendo, Maybe you're saying, es engañoso de Dios it's deceitful of God decirle al faraón, solo déjalos ir por 3 días. to tell Pharaoh, only let them go for 3 days. Pero lo que estaba haciendo Dios, But what God was doing, le estaba dando un sí fácil a faraón, he was trying to for Pharaoh to say yes easily, porque él sabía because he knew que aún en una cosa fácil, that even in an easy method, faraón no iba a decir que sí. Pharaoh was not going to say yes. ¿Y cuánto más iba a decir que no? And even more, he was going to say no Cuando que se querían salir de la tierra. when they wanted to leave the land of Egypt. Y en el mismo momento, And in the same moment, al instante dice, yo no reconozco tu Dios. in the instance, he says, I don't recognize your God. Tienen que pensar en un mundo antiguo. You have to think of the old world. Si ellos son esclavos por más de 400 años. They have been slaves for over 400 years. Entonces los egipcios pensaron del Dios de Israel So the Egyptians thought of the gods of Israel como un Dios derrotado, as a defeated God, un Dios sin importancia. a God that didn't matter. Y reinaban supuestamente los dioses egipcios sobre todas las naciones y los dioses. So the gods of Egypt would reign over all the nations. Y Faraón se pensaba And Pharaoh thought, como un hijo de Dios. he thought he was a child of God. Era Ra, el hijo de Ra, la boca de Dios por el pueblo de Egipto. He was the son of Ra, La boca de Egipto. the mouth of Egypt, the word of Egypt. Y vemos en esta historia So we see in this story la resistencia de Faraón the resistance of Pharaoh a la voluntad de Dios. to the will of God. Y nos pasa a nosotros. And it happens to us. Respondemos a la voluntad de Dios. We answer the will of God, Y en la misma semana and in the same week, vemos obstáculos, we see obstacles, vemos dificultades. we see difficulties. Aun cuando hermanos y hermanas en la fe Even when brothers and sisters in the faith, nos dicen, no te rindas. they tell us, do not give up. Siempre va a haber dificultades. There's always going to be difficulties. Dios está contigo. God is with you. La promesa de Dios está The contigo. promise of God is with you. Y sí, van a venir obstáculos. And yes, obstacles will come. Y en un momento And in a moment, vas a pensar, you're going to think las cosas se sienten que van de mal a peor. things feel that they're going from bad to worse. ¿Qué está pasando? What's going on? Esta semana This week, yo estaba en la sala de emergencia I was at the emergency room con un dolor en el riñón with pain in my kidney. y estaba diciendo, And I was saying, Señor, Lord, las cosas van del mal a peor. things are going from bad to ¿Qué worse. estás haciendo? What are you doing?
Y gracias a Dios, And thank God, Dios, me recuperé y estoy con ustedes esta mañana. I was able to recover and be here with you this Pero morning. todos pasamos por ese momento, But we ¿verdad? all go through those moments. Y cuando Faraón le dijo al pueblo, And when Pharaoh told the people, este pueblo no solamente su Dios es un don nadie, these people, the God of these people is only a nobody, pero también son perezosos. but they're also lazy. Voy a quitar la paja, I'm going to take away the straw, que era muy importante which was very para important hacer los ladrillos en ese tiempo. to make the bricks at that time. In that time, Hacía que los ladrillos se endurezcan más rápido. it will make for the bricks to harden faster. Entonces dicen, nosotros ya no lo vamos a proveer. So and he said, we're no longer going to provide it. Ustedes vayan y búscanlo. You're going to go and find the straw yourself. Ustedes israelitas, como tienen tanto tiempo You Israelites, since you have so much time in your y hands quieren ir a adorar a su Dios en el desierto, and you want to go worship your God at the desert, ustedes vayan y busquen. then you go and find the straw. Faraón fue endureciendo más el corazón Pharaoh kept more and more hardening his heart, y castigando a Israel. and he kept punishing the people of Israel. Imagínense la dificultad de eso. Imagine the difficulty. Continúa la palabra de Dios. Continues the word of God. Los vigilantes de los hijos de Israel fueron a Faraón y se quejaron ante él diciendo, ¿por qué procedes así, tratas así tus siervos? Vamos a parar ahí un momento. Let's stop right here a minute. Porque dice que cuando no podían hacer la misma cantidad de ladrillos, Because it says when they were not able to make the same amount of bricks, los egipcios los empezaron a golpear más. the Egyptians started torturing them more. Entonces los capitanes, los líderes de los israelitas fueron a Faraón. So the captains and the leaders of Israel went to Pharaoh. Pero vamos a parar ahí un momento. But let's stop right there for a moment. ¿No había Moisés hablado con ellos anteriormente? Hadn't Moses spoken to them before? ¿No había Moisés y Aarón dicho, estamos aquí para liberarlos? Didn't Moses and Aaron say, we're here to liberate the people of Les God? había mostrado las maravillas. He had showed them the miracles of God. Y el pueblo mismo en el capítulo anterior, And the people themselves in the prior chapter, el pueblo de Israel había dicho, the people of Israel had said, Dios ha traído nuestros libertadores. God had brought his liberators. Pero en vez de ir a Moisés y Aarón, But instead of going to Moses and Aaron, ¿a quién van? who do they go to? A Faraón, To Pharaoh para traer alivio. to bring relief. Y pasa en nuestras vidas. And it happens in our lives. Yo te amo, Dios. I love you, God. Yo te sirvo. I serve you. Yo quiero hacer tu voluntad. I want to do your will. Pero cuando viene una dificultad, But when a difficulty comes, regresamos a nuestro amo anterior, we go to our old master, donde buscamos alivio de otra cosa where we find relief from another thing o de otra persona, or from another person. que es nuestro hábito, nuestra costumbre, That is our usual habit, y no vamos a Dios. and we do not go to God. Ellos no fueron a Moisés y Aarón, They didn't go to Moses and Aaron. fueron directamente a Faraón, They went directly to Pharaoh. que demuestra What is this to prove? lo que pasa cuando estuvieron más de 400 años en Egipto. What happened when they were slaves for more than 400 years? Estaban acostumbrados They were used to a adorar a esos dioses. worship those gods. Y cuando algo malo pasó, And when something bad happened, fueron a Faraón y no a Dios. they went to Pharaoh and not to God. Continúa la palabra. Continue the word of God. Entonces Moisés se volvió al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué maltratas a tu pueblo? ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué fui a Faraón para hablar en tu nombre? Él ha maltratado a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. ¿No les pasa lo mismo? Doesn't the same thing happen to you? Dios te manda a hacer algo. God tells you to do something. ¿Eres obediente? You're being obedient. No es tan fácil como lo pensaste. It's not as easy as you thought. Y después te preguntas, And then you ask yourself, Señor, ¿por qué permitiste esto? Lord, why did you allow this? ¿Por qué me mandaste a hacer esto? Why did you send me to do this? ¿Por qué hiciste esta cosa? Why did you do this, Lord? Aunque Moisés sabía que iba a pasar. Even though Moses knew this was going to happen. Y mira cómo responde el Señor. And see how the Lord answered. Porque las circunstancias difíciles llegan temprano en nuestro llamado para recordarnos quién nos llamó y cuyo poder trabajamos. Mira cómo responde Dios. Listen to how God answers. Porque todo el capítulo que continúa
Because in the following chapter that continues, demuestra Dios hablando íntimamente con Moisés otra vez. it shows how God speaks to Moses Y very quiero- intimately again. Quiero que se enfoquen And I want you to focus de todas las cosas que Dios dice en este capítulo. on what God says specifically in this chapter. Es una conversación privada con Moisés que Dios está teniendo. It's a very private conversation that Moses is having with Es la God. lucha que Moisés tiene It's the struggle that Moses is having con su llamado with his calling de ser obediente a Dios. of being obedient to God. Es la lucha que tú tienes It's the struggle that you have en tu llamado in your calling para ser obediente a Dios. to be obedient to God. Vas a ser quien realmente eres, Dios. You're going to be who you truly are, God, Lo que tú me has revelado de ti, what you have revealed to me about you, y eso es la lucha que todos tenemos. and that is a struggle that we all have. Mira cómo continúa el capítulo. El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré al faraón, porque solo a causa de una poderosa mano los dejará ir. A causa de una poderosa mano los ha de echar de su tierra. Vamos a parar ahí. Let's stop right there. Dice que no solamente los va a dejar ir, Not only is he going to let you go, pero lo que está diciendo Moisés, but what Moses is saying, está diciendo Moisés, Faraón los va a echar de la tierra. God is telling Moses, Pharaoh is going to expel you from the land. Tanto va a ser la fuerza My hand is going to be so strong para sacarlos a ustedes de este lugar. to take you out of that place. Y continúa la palabra de Dios. And it continues. Además, Dios dijo a Moisés: yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios todopoderoso, pero con mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Vamos a parar ahí de nuevo. Let's stop right there. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? What is God saying? Yo no me revelé a Abraham, a Isaac, a tus antepasados, Moisés, I didn't reveal myself to Abraham, Jacob, to your ancestors en la misma forma que me estoy revelando a ti. in the same way as I'm revealing myself to you. Ellos no sabían mi nombre sagrado. They didn't know my holy name. Ellos no sabían más de quién soy. They didn't know more of who I really was. Yo te lo estoy revelando a ti I am revealing it to you y a mi pueblo. and to my people. Continúa la palabra. Let's continue. Yo también estableceré mi pacto con ellos, prometiendo darles la tierra de Canaán, la tierra de la cual peregrinaron y habitaron como foresteros. Asimismo, yo escuchando el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios esclavizaron, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Señor. Yo los liberaré de las cargas de Egipto. Yo los liberaré de su esclavitud. Yo los redimiré con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Los tomaré como pueblo mío y yo seré Dios. A ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios, quien los liberará de las cargas de Egipto. Y los llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que les daría a Abraham y a Isaac y a Jacob. Y yo se la daré en posesión. Yo, el Señor. Y todo este capítulo, And in all this chapter, cuando vemos aún leyendo más los versos en este capítulo, when we see all the verses in this chapter, vemos la intimidad y la confirmación de nuevo de Dios. we see the intimacy of God with Moses. ¿Por qué? Why? Porque fácilmente se nos olvida. Because we easily forget. Y miren lo que dicen estos versículos. And look what these verses say. Usando el nombre sagrado de Dios, Using the holy name of God, yo soy el quien soy. I am who I am. Dice: yo los sacaré, It says, I will bring you out. yo los liberaré, I will deliver you. yo los redimiré, I will redeem you. yo los tomaré, I will take you. yo los voy a introducir a la tierra, I'm going to bring you into the land. o se los daré. I will give it to you. Una y otra vez, Time and time again, y de una forma diferente. in a different way, Dios tiene que recordar a Moisés God has to remind Moses lo que iba a hacer what he was going to do
no iba a ser por la mano de Moisés. It wasn't going to be by the hand of Moses. Y eso es tan importante And that's so important. porque cuando nosotros recibimos un llamado de Dios Because when we receive a calling from God, y todos miran a la persona a su izquierda, a su derecha, and all of you look to the person to your left and to your right, digan, yo estoy llamado por Dios. tell them, I am called by God. Dios tiene un propósito para mí. God has a purpose for me. Y en estos instantes And in these moments, necesitamos ser recordados we need to be reminded que no lo hacemos en nuestra fuerza, that we don't do it by our own pero en la strength, fuerza de Dios. but in the strength of God. Y por eso Dios hace un énfasis con esta conversación privada con Moisés, And that's why God does an emphasis on this private conversation with Moses, diciendo yo lo voy a hacer. saying, I will do it. Y por eso temprano vienen las dificultades And that's why early on the difficulties come para ayudarnos a recordar to help remind us que no lo hacemos en nuestra fuerza. that we don't do it in our own strength. Y si él nos llamó, And if He called us, Él lo va a cumplir. He will do it. Y si Él nos llamó, And if He called us, lo vamos a hacer en su fuerza, we're going to do it in His strength, no la nuestra, not ours, porque somos un pueblo que rápido se nos olvida. because we're a people that we easily forget. Y cuando las cosas van bien, And when things are going well, decimos, yo lo hice. we say, I did it. Dice la palabra. The Word of God Las says. circunstancias que se vuelven contra nosotros nos obligan a depender en Dios. Circumstances that turn against us force dependence on God. Eso es el principio que vemos aquí. That is what we see here in the beginning. Y después las circunstancias forman dependencia en Dios y nos enseñan paciencia. Circumstances that form a reliance on God and teach us patience. Necesito aprender la paciencia. I need to learn patience. Las circunstancias que nos enseñan paciencia nos hacen sabios. The circumstances that teach us patience make us wise. Si tú encuentras una persona If you find a person que nunca ha sufrido en su vida espiritual, that has never suffered in their spiritual life, vas a encontrar una persona you're going to find a person muy superficial. very superficial. Pero cuando tú encuentras una persona But when you find a person, cristiana Christian, que ha pasado por dificultades that has gone through difficulties, y aún así and even still confía en Dios, trust God, esperando ver que Dios cumple su llamado en él. seeing that God can accomplish His calling, Es más, ha suavizado su corazón a Dios. He has softened his heart for God. Es todavía enseñable. It's still teachable. Es fiel. He's faithful. ¿Sabe lo que vas a encontrar? You know what you're going to find? Una persona paciente. A patient person, Una persona humilde. a humble person, Una persona que pueda identificarse con tu sufrimiento. a person that I can identify themselves with your suffering, Y una persona paciente. a patient person. Porque se ha manifestado la vida de Cristo en él. Because the life of Christ has manifested in them. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 5. James 1, 2 through 5 says Dice que Dios hace su obra a nosotros por medio de las dificultades. that God does His work through us Y, through our y difficulties. cuando pedimos por sabiduría, And when we ask for wisdom, Él nos concede esa necesidad y consejo. He gives us that desire. Continúa la palabra de Dios. The Word of God continues. Dios está todavía hablando a Moisés. God is still speaking to Moses. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del descaimiento de ánimo y de la dura esclavitud. Vamos a parar ahí. Let's stop right there. Dicen que Moisés sale, It says that Moses knows. está tan emocionado y para contar a Israel lo que Dios le acaba de decir. He's so excited to tell Israel what God just told him. Pero dice que el pueblo de Israel no los escuchó. But it says that the people of Israel did not listen to him. ¿Por qué? Why? Estaban tan desanimados. Because they were broken, their spirit was broken. Y Dios nos estaba tratando de hablar por medio de Moisés. And God was trying to speak to them through Moses. Y tal vez Dios ha puesto a alguien en tu vida And maybe God has placed someone in your life que quiere animarte, that wants to encourage darte you, testimonio. give you a testimony. Dios está hablando por medio de ellos. God is speaking through them. Pero tú estás tan desanimado, But you're so discouraged, estás tan descaído you're so down on que yourself no puedes escuchar la voz de Dios. that you cannot listen to the voice of God. Y hay alguien aquí esta mañana And there's someone here this que morning está desanimado de esta forma. that is discouraged that way. Y quiero animarte And I want to encourage que you permitas que la voz de Dios te hable en este día. to allow for the voice of God to speak to you. No estés tan descaído.
Do not be dismayed. Continúa la palabra y dice, entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te he puesto como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Empezando en este capítulo, Starting in this chapter, Dios va a hacer las maravillas más grandes God is going to do the most wonderful wonders que se conocen en la Biblia, that are known in the Bible de la liberación del pueblo de Dios. about the liberation of God's people. Y vemos en ese momento And we see in that moment que cuando Faraón endurece su corazón de nuevo, that when Pharaoh hardens his heart again, empiezan las 10 plagas. the 10 plagues start. Empieza con la plaga el río se convierte en sangre. It starts with the first plague, the river turns to blood. Y eso era un señal tan fuerte para Egipto, And it was such a strong sign for Egypt porque eran los dioses de Egipto supuestamente because it was the gods of Egypt, supposedly, que controlaban el río Nilo. that controlled the Nile River. Y ahora está todo hecho sangre, And now it all turned to blood. y no solamente el río, And not only the river, pero cada lugar donde podían poner agua but every place that they could place water, estaba lleno de sangre. it was full of blood. No podían tomar agua. They could not drink water. Dicen aún en el próximo capítulo It says even in the next chapter que unos días después that a few days later, estaban escarbando para encontrar agua. they were digging to find water. Y continúan las 10 plagas. And the 10 plagues continue. Continúan de todo tipo de dificultades. All sorts of difficulties. Vemos la plaga de las ranas, We see the plagues of the frogs, después piojos, then lice, después vemos todas diferentes cosas con moscas. all sorts with the flies, Vemos también lobsters, todo tipo de dificultad every sort of difficulty que nosotros no podemos imaginar. that we can't even imagine. Pero para los israelitas But for the Israelites, dicen que no había esas dificultades. those difficulties did not touch them. Estaban guardados de las plagas They were guarded from the plagues en la tierra de Gomer, in the land of Gomer, y eso era para ser evidente and it was evident el favor de Dios sobre Israel the favor of God upon Israel y el juicio de Dios and the judgment of God sobre Faraón y la tierra de Egipto. over Pharaoh and the land of Egypt. Y una cosa que vemos en todas esas plagas, And one thing that we see in all these plagues, y podíamos tomar mucho tiempo hablando de las distintas plagas, and we can take a lot of time talking about each plague, pero al fin del día but at the end of the day, era tan devastador. it was so devastating. No tenían agua, They didn't have water, no tenían comida, they didn't have food, no tenían aún luz en ciertas circunstancias. they didn't even have light in some circumstances. Estaban sufriendo de una forma que no podemos imaginar. They were suffering in a way that we can't even imagine. Y en la tierra de Gomer estaba Israel, And in the land of Gomer, it was Israel, supuestamente esclavos, supposedly slaves, bendecidos por su Dios. being blessed by God. Y todas las plagas eran para revelar una cosa, And all these plagues were to reveal one thing, que Dios era más poderoso que todos los falsos dioses egipcios. that God was more powerful than all the false gods of Egypt. Cada plaga Every plague, era una polémica contra los falsos dioses egipcios. it was evident, it was polemic Contra todos los dioses against egipcios. all the gods of Egypt. ¿Sabes lo que significa una polémica? You know what polemic means? Cuando por un argumento o algo que pasa, Because of an argument that happens, tú te das cuenta you realize que es el opuesto de lo que pensabas. that is the opposite of what you thought. Pensaste que estos eran tus dioses. You thought that these were your Y gods, Dios rompe cualquier entendimiento o poder que pensaban que tenían. and God breaks every understanding or power that they thought they had. Está comunicando y dando testimonio a Egipto también. He's indicating and proving even to Egypt
claramente hablando a su pueblo también, clearly speaking to his own people, pero diciendo, yo soy el Dios verdadero. but saying, I am the true God. Síguenme a mí. Follow me. Faraón no puede hacer nada. Pharaoh cannot do anything. Mira cómo ha estado devastado todo lo que está aquí en esta tierra. Look how everything that's here is devastated. El ganado está muerto, The livestock is dead. no hay agua, There's no water. no hay cosecha. There's no harvest. Están con todo tipo de dolor en su cuerpo. They have pain in their bodies. Era para que pudieran enfocarse en el Dios It verdadero. was clear that they could focus on the one true God. Era un testimonio aún a los egipcios para venir a los pies de Dios. It was a testimony even to the Egyptians to come to the feet of Christ. Pero endurecían su corazón. But they hardened their heart. Porque las pruebas tienen el propósito de destruir nuestros ídolos y aclarar el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando tú estás pasando por dificultades, When you're going through difficulties, una de las preguntas que necesitamos hacer one of the questions that we need to ask ourselves es: Dios, ¿qué falso ídolo is, God, what false idol quieres destruir en mi vida? do you want to destroy in my life? ¿En qué estoy confiando? And what am I trusting in? Y tú quieres que yo confíe en ti. And you want me to trust in you. Y hay personas en este lugar And there's people here que están pasando por dificultades that are going through y difficulties están rogando al Señor: Señor, haz tu obra. and are praying to God, Lord, do your work. Pero Dios también quiere decirte: But God also wants to tell you, quiere destruir esos falsos ídolos en tu vida. He wants to destroy those false idols in your life. Y esos ídolos pueden ser And those idols can be dependencia en el dinero, dependency on money, dependencia en tu trabajo, dependency on your work, dependencia de una persona que no debes estar dependiendo. dependency on a person that you should not be depending on. Tal vez Dios quiere matar el orgullo en tu vida. Maybe God wants to kill the pride in your life. Tal vez Dios quiere sacarte de una mala relación. Maybe God wants to take you out of a bad Tú has relationship. hecho un ídolo de eso You have made an idol out of that. y pasan cosas. And things Y happen. tú dices: Señor, arregla esta relación. And you say, Lord, fix this Y relationship. Dios dice: yo nunca dije que tuvieras esa relación. And God says, I never asked you to get into that relationship. Es un ídolo en tu vida. It is an idol in your life. Sígame a mí primeramente Follow me first y mira lo que voy a hacer en tu vida. and see what I'm going to do in your Yo life. nunca dije que tomaras ese trabajo. I never said for you to take that job. Nunca ves tu familia. You never see your family. Déjalo ir. Let it go. Confía en mí, Trust in me. que yo voy a proveer. I am going to Y provide. enfócate en ser el sacerdote en tu casa. And focus on being the priest in your household. Dios trae esas dificultades God brings those difficulties para aclarar sus propósitos. to clear his purposes. Y a veces nos maravillamos con todas las plagas de estos capítulos. And sometimes we're amazed by all these plagues in this chapter. Y son increíbles. And they're incredible. Realmente pasaron. They really happened. Pero el mensaje más importante But the most important message here es que Dios quiere matar los ídolos en tu vida is that God wants to kill the idols in your para life que puedas ver con claridad que solo Dios es tu Salvador, so that you can see very clearly that only God is your tu Savior, Redentor. your Redeemer. Solo Él puede sacarte donde tú estás Only He can take you out of where you a are, llevarte a la tierra prometida en tu take you vida. to the promised land. Pero tienes que confiar en Él But you have to trust in Him con toda tu vida. with all your life. Continúa la historia. Story continues. Y cuando Moisés se enfrenta delante de Faraón, So when Moses presents himself before a Pharaoh, veces aparece sometimes it seems que Faraón los va a dejar ir that Pharaoh is going to let his people go después de una plaga. after one plague. Faraón dice: ok, está bien, pueden irse por un rato al desierto. Pharaoh says, okay, you may leave for a little bit of time to the desert. Pero después dice: no pueden ir. And then he says, no, they cannot leave. Pasa otra plaga. Another plague Y comes. dice: ok, pueden irse, And he says, okay, you may leave, pero dejen las mujeres aquí, dejen que los hombres vayan. but leave the women behind. Only the men can go. Y Moisés y Aarón dicen: no. And Moses and Aaron say, no. Dios claramente dice que todos tenemos que ir. God clearly says that we all must go. Y dice: bueno, y después Faraón les dice: So then Pharaoh says, bueno, pueden adorar a su Dios, okay, you may worship your God, todos ustedes, all of you, pero háganlo aquí mismo en esta tierra. but you have to do it here in this land. No se vayan a ningún lugar.
Don't leave, just stay. Otra vez, Aarón y Moisés dicen, no, Again, Moses and Aaron say, no. nos ha llamado Dios a salir todos. God has called us for all of us to leave. Después Faraón dice, Then Pharaoh says, después de que pasan otras plagas, after a few plagues come by, dicen, vayan por un rato, okay, go for a little while, pero dejen sus tesoros y posiciones aquí. but leave your treasures and all your possessions here. Cuando estamos en dificultad, When we are in difficulties, todos tenemos la tentación de cambiar nuestro llamado dado por Dios. we all have that temptation of changing our calling from God. Eso es lo que Faraón quería que ellos hicieran, ¿verdad? That's what Pharaoh wanted them to do. Puedes cumplir tu llamado, You can still accomplish your calling, pero ¿por qué no lo haces de esta forma? but why don't you do it this way? Es la tentación It's a temptation cuando estamos en esas dificultades. when we are in those difficulties. ¿Cuál era el primero? What was the first one? Adórenle al Dios aquí en la tierra. Worship God in the land. ¿Qué significa para nosotros? What does that mean to us? Es cuando alguien te dice, Is when God tells you, ahora eres cristiano, oh, sorry, when someone tells you, oh, so now you're a Christian, eres un aleluya. you're a hallelujah. Qué bueno. Oh, good for you. Pero no tienes que cambiar tu vida para nada. But you don't have to change your life at all. Haz lo mismo. Just do the same thing. Ve a la iglesia el domingo, Go to church on ve a Sundays, tus grupos, go to your groups, sirve, serve, pero no cambies nada de tu vida. but you don't have to change anything in your life. Puede ser como la mafia. You can be like the mafia. Vas y te haces el bien santito en la iglesia, You're a saint when you go to church, pero afuera eres, ¿verdad? Un criminal. but outside you're a criminal. Y después puedes volver el domingo, And then you can come back on Sunday, rezar y quitarte todos los pecados. pray and, repent from all your sins. ¿No te han dicho a alguien eso? Hasn't somebody told you that? No cambies tu vida. Don't change your life. Solo estás añadiendo una actividad el domingo, está bien. You're just adding an extra activity on Sundays. Miércoles también está bien. Oh, on Wednesdays, yeah, Pero- we can add that too. No dejes de ser tú. But do not stop being you. Y Dios está diciendo, And God is saying, yo te he dado un nuevo corazón, eres nueva criatura en Cristo. I have given you a new heart and you're a new creation in Eso es tu Christ. llamado. That is your calling. Tienes que cambiar quién eres, You have to change who you tu are, comportamiento, the way you behave, porque dice que el Espíritu Santo te ha hecho nueva criatura. because the Holy Spirit has made you new creature. Ya eres nueva criatura. You're a new creature Tú no now. puedes seguir en lo mismo. You cannot still be in the same way. Aún yo no te voy a permitir sentirte bien en la misma cosa. Even though I'm not even, I can't even allow you to feel the same way, Dios- feel good Dios- with Dios- what you're doing. Dios dice, yo te he dado la convicción de mi Espíritu Santo que ahora mora en ti. God says, I have given you the conviction of the Holy Spirit that now lives in you. Tu nuevo corazón Your new heart va a querer nuevos deseos. is going to want new desires. Amen. No puedes adorar en la tierra. You cannot worship in the Pero el land. faraón después le dice, bueno, no se vayan lejos. And then he says, well, don't go too far. Y tal vez alguien te ha dicho, And maybe somebody has told bueno, you, eres bien comprometido a Dios, well, you're very committed to God, pero no seas como esos cristianos radicales. but don't be like those radical Christians. Sí, no te lleves demasiado por allá. Yeah, don't go too far left. ¿Verdad? ¿Alguien te ha dicho eso? Maybe somebody has told you that. Pero cuando están en un lugar de sufrimiento ellos, But when they are in a place of suffering, dicen, ora por mí. they say, pray for me. ¿Dónde busco Dios como tú buscas de Dios? Where do I find God like the way you find God? Eres una persona completamente diferente. You are a different person. Pero el mundo nos dice, But the world tells us, y a veces nuestra carne nos dice, and sometimes even our flesh tells us, no te vayas muy lejos. oh, don't go too far. No te vuelvas radical. Do not become radical. Pero Dios dice, yo quiero todo de ti. But God tells you, I Como want vimos everything of you. cuando Moisés estaba caminando a Egipto, ¿se acuerdan? When Moses was walking towards Egypt, remember? Y no habían circuncisado a sus hijos. And they had not circumcised their Y children. dijo, no, es cosa grande. Oh, it's no big deal. Y Dios dijo, es cosa grande para mí. And he said, it is a big deal for me. Tú me estás representando delante de miles de personas. You're representing me in front of millions of people. Tienes que circuncisar a tus hijos You have to circumcise your children porque es la única señal que le di a tus antepasados. because it's the only sign I gave your ancestors. Y vimos lo que pasó, el juicio de Dios en esa situación. And we saw what happened, the judgment of God in that Y situation. tal vez tú dices, Señor, pero ¿por qué me pasa todo a mí como cristiano? And maybe you're asking, Lord, why does everything bad happen to me as a Y Christian? Dios está diciendo, porque yo quiero todo de ti. And God is telling you, because I want all of you. Tú te has comprometido a mí You have made a commitment to me, y es un acto de amor para ti.
And it's an act of God, and it's an act of love for Porque me, yo te estoy santificando. because I am sanctifying you. Yo te estoy quitando los ídolos. I am taking away your Y idols. aunque el mundo piensa que es radical, And even though the world might think you're radical, te estás comprometiendo las cosas de Dios. you're making a compromise for the things of Y God. te voy a usar And I'm going to use en you formas que no puedes in imaginarte. ways you can't even imagine. Pero comprométete a mí. But make a commitment to me. Después el faraón le dice a Aarón y Moisés, Then Pharaoh tells Moses and Aaron, solo los hombres pueden ir. only the men can go. ¿Qué significa para nosotros cuando estamos tentados? What does that mean to us when we're tempted? En nuestro llamado, In our calling, decimos, bueno, yo voy a seguir a Dios. we say, well, I'm going to follow God. No voy a compartirlo con mi cónyuge I'm not going to share it with my spouse o con mis hijos. or with my children. Yo voy a ir a seguir a Dios. I'm going to follow God. No sé lo que está pasando con ellos. I don't know what's going on with them. Sí, voy a orar por ellos, Yeah, I'll pray for them, pero no los voy a molestar. but I'm not going to bother them. Y el mundo nos dice también, And the world also tells tu us fe es un fe personal. your faith is a personal faith. No lo compartes. Do not share it with people. Ah, es bueno para ti. Oh, it's good for you. Qué bueno. It's good. Good. Pero es como Faraón decir, solo los hombres vayan. But that's the same way as Pharaoh saying, oh, only the men go. Deja las familias aquí conmigo. Leave the families here with me. Y Dios está diciendo a nosotros, And God is telling us, la fe que transforma tu vida the faith that transforms your life no es solamente para ti, is not only for you, es para tu cónyuge, it's for your spouse, es para tus hijos, it's for your children, es para que tú abres tu boca it's for for you to open your y mouth compartes el evangelio de Cristo Jesús and share the gospel of Jesus con Christ todos a tu alrededor. with everybody around No you. es solo para ti. It's not just for you. Tú no puedes vivir aislado. You cannot live isolated. Y hermanos, ¿sabes lo que pasa? And brother, you know what happens? Cuando vienen dificultades, When difficulties come, decimos, bueno, me voy a enfocar en mí. we say, well, I'm going to focus on myself. Después que pase por esta dificultad, After I go through this difficulty, después voy a compartir con mi esposo o mi esposa. then I'll share with my spouse and my children. Después vamos a ir a la iglesia juntos. Later, we'll go to the church together. Después vamos a pasar tiempo con otras familias cristianas. Pero por ahora no. Later, we'll spend time with other Christian families, but for right now, no. Pero Dios dice, no, tu fe es para vivir en comunidad. But no, God tells us that your faith is to live in community. Compartir el evangelio a los que no lo conocen. Share the gospel to the people that don't know it. Dios quiere todo de nosotros. God wants all of us. Y le había dado un llamado a Moisés y Aarón. And he had given a calling to Moses and Aaron. Todos salen. All of them go. Te llevas a todo, aún el ganado. Everybody has to go, even the cattle. Te llevas a todo. You take everything. Porque si yo te lo di, Because if I gave it to tú you, me estás ofreciendo todo. you have to offer everything Y to voy a me. hacer algo grande con todo lo que tienes. And I'm going to do great things with everything you have. Tu familia, Your family, tus posesiones. your possessions. Yo los quiero usar para mi gloria. I want to use everything for your glory. Y después Faraón le dice, And then Pharaoh says, guarden sus posesiones aquí. keep your possessions here in Egypt. Es alguien que te dice a ti, And somebody tells you, tú has servido a Dios mucho tiempo. you have served God for so long. ¿Qué tienes aquí en la tierra? What do you have here ¿Qué has in this ganado? world? What have you gained? Es la tentación, ¿verdad? It's a temptation, Y right? cuando estamos pasando por dificultades, And when we're going through difficulties, nosotros nos hacemos la misma pregunta. sometimes we ask ourselves the same question. ¿Qué he ganado? What have I gained? Dios, yo te he servido God, I have served you 20, 30 años. 20, 30 years. Y no soy pobre, ¿no? And I'm not poor, no, but Pero si yo hubiese sido como mis amigos, if I had been like some of my friends, sería un hombre muy rico. I would be a wealthy man. Pero Dios está diciendo, But God is saying, tus posiciones no están en la tierra. your possessions are not here in this world. No están en Egipto. They're not in Egypt. Tus verdaderas posesiones Your real possessions están conmigo en la tierra prometida. are with me in the promised land. Vamos a cambiar nuestro llamado delante de Dios. Let's change our calling before God. Vamos a ser obedientes. Let's be obedient. Porque Dios se había revelado claramente Because God had revealed himself very clearly, y Dios lo iba a cumplir. and God was going to do Y it. cuando las cosas van a mal, a peor en nuestras vidas, And when things go from bad to worst in our lives, podemos hacer una decisión we can make a y decision. tal vez como usted como yo tiene que hacer la decisión cada día And maybe like you and me, we might have to make that y decision decir, daily. Señor, mi corazón va a ser moldeable y suave delante de ti.
Got to tell God, our heart is going to be soft and moldable for you. Señor, yo quiero ser usado por ti. Lord, I want to be used by you. Pero como vemos en la historia, But like we see in the story, el corazón de Faraón fue endureciendo. Pharaoh's heart became hardened. Porque hay tres personalidades en esta historia. There's three personalities in this story: Dios, God, Moisés Moses, y Faraón. and Pharaoh. Uno fue usado por Dios One was used by y el God, otro su corazón fue endureciendo más y más. and the other one, his heart became hardened Y more and more. llegamos a una pregunta muy importante. And so we have to ask a specific question. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Who hardened Pharaoh's heart? Porque en ciertas partes dice Because in some sections it says que Faraón endureció su propio corazón. that Pharaoh hardened his own heart. Pero después en otras secciones dice But then in other areas it says que Dios endureció su corazón. that God hardened his heart. Entonces, ¿cuál es? So which one is it? ¿Qué está pasando aquí? What's going on here? Y han debatado esta pregunta And a debate has come up por más de 2000 años acerca de esto. for more than 2,000 years about this. ¿Es la voluntad propia del hombre Is it the will of God, of the will of man, o el acto soberano de Dios? or the power of God? ¿Tuvo Faraón una oportunidad Did Pharaoh have an opportunity o no? or no? Y podemos tomar horas discutiendo esto. And we can take hours Pero on lo this. quiero hacer muy simple. But I want to make it very simple. Porque dice que en los primeros 4 plagas, Because it says during the first 4 plagues, 5 plagas, perdón, 5 plagues, I'm sorry, que Faraón mismo endureció su corazón. that Pharaoh himself, he hardened his heart. Pero después de la quinta plaga, But after the 5th plague, Dios empezó a endurecer el corazón más de Faraón. God started to make his heart harden even more. ¿Qué nos dice eso? What does this tell us? Que Dios nos está llamando. That God is calling us. Dios nos está llamando a hacer su voluntad. God is calling us to do his Y will. todos tenemos una decisión. And we all have to make a decision. Mi corazón va a ser moldeable y sensible a las cosas de Dios, Is my heart going to be sensible and moldable to the things of God? o se va a endurecer más y más. Or is it going to get hardened even more? Porque puede llegar el punto. Because we can reach a Yo moment. aún lo he visto con cristianos Even I have seen it with Christians que han pasado por mucho sufrimiento that have gone through a lot of y suffering. llegan a un punto And they reach a point y dejan endurecer su corazón. and then they let their heart harden. Y oramos And we pray. y sabemos que Dios va a ser fiel And we know that God's going to be faithful para romper y suavizar ese corazón de nuevo. to break and soften that heart again. Pero imagínense, amigos, el tiempo que tú pierdes But imagine the moment that you lose con un corazón duro delante de Dios. with a hardened heart in front of God. Yo tengo una amistad ahora. I have some friends right now. Han sufrido de una forma que no pueden imaginarse, They've gone through unbearable pain, pero han endurecido su corazón. but they have hardened their heart. Y estoy orando y rogando a Dios. And I am praying and pleading with God. Señor, rompe su corazón de nuevo. Lord, break their hearts again. Son tus hijos. They're your children. Señor, y si tú tienes que traer dificultad Lord, and if you have to bring difficulties para suavizar su corazón de nuevo a ti, so that you can soften their heart before you, Señor, hazlo. Lord, do it. Dice en Eclesiastés 36, 27. Ecclesiastes. Ezequiel, perdón. Oh, sorry, Les daré Ezequiel. un corazón nuevo y pondré el espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Amen. Que sea para nosotros siempre May it be for us un always corazón que es fiel, disponible y enseñable delante de a Dios, faithful and teachable heart before God para que Dios pueda manifestar sus obras. so that God can manifest his works. Oren conmigo. Pray with me. Señor, te damos gracias. Lord, we give you thanks Que aun cuando las cosas parecen ir de mal a peor, that even when sometimes things seem to go from bad to worse, tú te manifiestas de nuevo a nosotros. you manifest yourself again to us. Nos haces recordar You help us remember quién eres, who you are, nuestro Redentor, our Redeemer, nuestro proveedor. our provider. Señor, todo lo que necesitamos, Lord, you're all we need. tú eres, Señor. You are. Y Señor, oramos Lord, and we pray que no cambiemos
el llamado de Dios en nuestras vidas that we will not change your calling upon our lives para seguir las cosas del mundo. to follow the things of this world. Son tentaciones a veces muy grandes. There are big temptations sometimes. Señor, pero te damos gracias. Lord, we give you thanks Tú eres fiel that you're faithful a cumplir tu propósito. to accomplish your will. Manifiéstate de formas asombrosas para nosotros, Manifest yourself to us in miraculous ways para que podamos tener un corazón sensible y tierno delante de ti, so that we may Señor. have a sensible heart towards you. Te damos gracias. We give you thanks Que tú dices en el libro de Apocalipsis: that you say in the book of Revelations, he aquí que yo estoy a la puerta del corazón y llamo. here I am at the door and I knock. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, And if anybody listens to my voice and opens the door, yo entraré a él y I cenaré will, con él I will come in, dwell with him, and dine with him, y él conmigo. and him with me. Transforma nuestros corazones Transforms our hearts, en el Lord, nombre de Cristo. in the name of Christ. Amén.